Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hola, qué buenas tardes, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, muchas gracias. Una disculpa antes que nada. Un segundito, déjenme abro la presentación. Un segundito. ¿Ya tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Bien, pues vamos a analizar ahora estos tipos de polímeros, que son los poliuretanos. Son también tipos de polímeros, pues sintetizados a partir de la condensación. Vamos a ver qué compuestos son los que se encuentran involucrados en este tipo de síntesis. Pero bueno, estamos hablando de un tipo de polímeros que son fabricados por o sintetizados por condensación. Bien, estos poliuretanos, bueno, se fabrican a partir de un compuesto muy específico, un compuesto llamado isocianato. Ese compuesto isocianato va a reaccionar o se va a conformar o sintetizar con un alcohol polihídrico. Un segundito, tantito. Pues en una de esas hasta todavía alcanzo, ¿verdad? Déjate con la vigencia. ¿Qué exactamente, sí, oye, ¿qué exactamente fue el objetivo entonces del programa que nos mandaste? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ok. Bien, me puse los audífonos. Bien, vamos a hablar ahora de estos tipos de poliuretanos sintetizados en el año de 1937. Se fabricaron pues fibras de poliuretano y bueno, la principal característica o la síntesis de esos materiales fue para que trataran de competir con las poliamidas. Las poliamidas, pues en el caso del nylon, ya vimos por ahí que tiene una serie de propiedades muy diversas, muy variables, entre resistencia térmica, resistencia química, buena estabilidad, tener buena resistencia al calor, por ejemplo, y elevar la temperatura de fusión para permitir pues trabajos a altas temperaturas. Digamos, en competencia, este tipo de poliuretanos fueron sintetizados principalmente para materiales como, digamos, aplicaciones más bien para aislamiento térmico, como espumas, tenemos espumas de poliuretano, tenemos también elastómeros de poliuretano, tenemos adhesivos principalmente como recubrimientos superficiales. Los poliuretanos, digamos que abarcan
otro tipo de características que el nylon no puede o no tiene más bien. Ese tipo de características principalmente es la generación de espumas. Tenemos espumas de poliuretano. Ese tipo de espumas de poliuretano vienen en algunas cajas, por ejemplo, para embalaje de algunos equipos. Es una espuma que absorbe pues, el impacto, digamos, a diferencia del nylon, pues es una espuma también que puede ser inflamable fácilmente en comparación con el nylon o algunos tipos de nylon, y principalmente su aplicación es como espuma. Se puede conformar también como elastómero, se puede conformar también como termorrígido, pero aplicaciones, digamos, un poquito más importantes del poliuretano es su función como adhesivo, como recubrimiento y, bueno, como espuma. Digamos que serían sus tres características principales. ¿Cómo vamos a conformar este, este tipo de compuestos? ¿Cómo vamos a conformar un uretano? El uretano lo estamos observando en la parte inferior. Tenemos este grupo funcional, ¿sale? Todo este compuesto conforma al uretano. Si ustedes se fijan, es muy similar a las amidas. ¿Cuál es la diferencia con las amidas? Que tiene un oxígeno adicional. Recuerden que teníamos pues cadenas de carbono, regiones alifáticas de carbono, hidrógeno, y teníamos solamente, para el caso de las poliamidas, pues una amida, donde teníamos un grupo carboxilo, un grupo carbonilo, y tenemos aquí un grupo amino, con la diferencia de que ahora, pues este grupo carbonilo, pues ahora tenemos un enlace de carbono, no directamente a otro carbono, sino más bien tenemos ahora un enlace a un oxígeno. Es como si fuera una amida, solamente que tenemos ahora un oxígeno adicional. Y ese oxígeno adicional, pues enlaza ya a la cadena, pues a la cadena alifática que conforma el monómero. Sale tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Prácticamente, digamos que es un compuesto similar, un compuesto parecido a las poliamidas, solamente que vamos a tener un oxígeno adicional. Este compuesto es el característico para el uretano, ¿sale? Y bueno, todos los polímeros que contengan ese tipo de molécula, ese tipo de compuesto, pues los vamos a conformar como un poliuretano. Los poliuretanos también conforman pues una familia versátil. Como ya habíamos indicado, también tiene muchas aplicaciones: aislante térmico, espumas, elastómeros, puede ser material termorrígido, adhesivos, recubrimientos. En el caso de un polímero elastómero, pues aplicaciones es que puede ser conformado también como fibras, digamos que no es su principal aplicación, pero puede ser conformado como una fibra debido a que pues tiene capacidad de conformarse como elastómero. Puede ser también algunas pinturas. Este tipo de pinturas lo estamos hablando de que son recubrimientos. Algunas pinturas, por ejemplo, hace agua, utilizadas pues para, digamos, pintura convencional, como Comex, por ejemplo. Tienen algunos compuestos que son de poliuretano, que le dan, digamos, pues esa característica de conformar tanto un adhesivo y un recubrimiento para la pintura. Una pintura, pues bueno, tiene diferentes bases, depende la base pues de la pintura. Hay unas pinturas que son base agua, pero tienen diferentes aditivos para propiciar resistencia, no resistencia térmica, sino más bien resistencia a rayos UV, para que no se degrade pues el polímero que está conformando al monómero como tal. Y bueno, la idea es que este material, bueno, puede ser conformado como pinturas. En algunos otros casos puede ser conformado como adhesivo.
existen algunas resinas de tipo poliuretano, similar, digamos, como las aplicaciones de silicón, eh, solamente que el silicón, bueno, es un compuesto de óxido de oxígeno y de silicio, pero digamos es algo similar. Puede tener una consistencia viscosa, digamos, es poliuretano a partir de un recipiente. Cuando vaciamos pues ese pequeño recipiente a pues una superficie, ese se va a empezar pues a adherir y formar también pues un recubrimiento que puede secar. Y bueno, el nombre de este compuesto, poliuretano, pues deriva del el compuesto o el grupo que contiene enlaces uretano. Me dicen cuando pueda cambiar, por favor. Por mi parte ya, profe. Ok. Bien. Bien, tenemos este compuesto isocianato. Este compuesto isocianato está conformado por nitrógeno, doble enlace al carbono, doble enlace al oxígeno, pero bueno, hay un grupo adicional, este grupo R, que va enlazado a este isocianato. Eh, Puede ser ahí un grupo aromático, puede ser un alcohol, por ejemplo, lo que vaya del lado izquierdo, un compuesto alifático, etcétera, otro compuesto orgánico. Pero aquí la reacción importante para generar los poliuretanos es este compuesto, un isocianato. Y tenemos diferentes tipos de reacciones, depende del segundo compuesto que utilicemos. Son derivados del isocianato. ¿Qué vamos a tener? Pues en primera instancia, si nosotros tenemos un grupo hidroxilo, tenemos un OH, tenemos un alcohol asociado a otro compuesto adicional, alifático, anillo aromático, etcétera, vamos a conformar un uretano, que es el que en ese momento nos interesa, conformar un uretano. Sin embargo, no es el único compuesto con el que el isocianato puede reaccionar para formar otro compuesto. Si nosotros hacemos reaccionar pues este isocianato con una amina, una hexametilendiamina, digamos, caso similar a la síntesis del nylon, vamos a conformar una urea. Ahorita vemos el mecanismo. Hagan de cuenta que entre el uretano y la urea es un compuesto de similares características. Hagan de cuenta que son como una especie de polímeros primo, ¿no? Un poliuretano y una poliurea. Son sintetizados pues a partir del isocianato. Son los dos compuestos que nos interesan para el caso de polímeros. Eh, Sin embargo, urea, ustedes saben seguramente que es un compuesto también que tenemos en la orina. ¿A qué voy con esto? El nombre de urea, poliurea, no es tan común que se le designe a un polímero debido a cuestiones pues más de que como es un compuesto orgánico, bueno, derivado de un desecho biológico, no es tan comercial el hecho de llamarle a un polímero poliurea. Y el nombre de las poliureas o un compuesto de isocianato más una amina
que genera una urea o una poliurea, se van a englobar todos en los poliuretanos, a pesar de que no sea un poliuretano. Tanto el uretano, poliuretano y la poliurea generalmente llevan el mismo nombre, digamos ya pues en escala comercial. Son polímeros que tienen similares características, similares propiedades, solamente que la síntesis, recuerden que es derivada de solamente lo que cambia es la reacción. Isocianato más alcohol genera un uretano, isocianato más amina genera urea, pero los dos los vamos a englobar en la misma familia, poliuretano, ya por cuestiones un poquito más comerciales. Hay otras dos reacciones, sin embargo, pues estas dos reacciones no son tan, ya no estamos hablando como tal de conformar pues un polímero, o bueno, conformamos más bien un polímero de diferentes características. Si nosotros reaccionamos el isocianato con un tiol, que es, bueno, un compuesto de hidrógeno con azufre, y bueno, un grupo adicional, eh, si nosotros hacemos esta reacción, isocianato más tiol, vamos a tener un tiocarbomato, ¿sale? Este no lo vamos a analizar, ahorita vamos a analizar pues las familias de uretano y urea. Si el isocianato lo hacemos reaccionar con agua, vamos a tener una amina. Aquí podríamos estar generando una poliamina. Sin embargo, de igual forma lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en los uretanos y en la urea. Son los derivados del isocianato. Copien este esquema, por favor. Déjenme conecto rápidamente mi tablet. Bien, ya regresé. Bien, solamente aquí pues hay que observar cuál es la diferencia entre los dos compuestos ya para conformar un polímero o un monómero de uretano o de urea. Observen cuál es el compuesto principal. Prácticamente aquí lo que estoy encerrando está conformando una amida, ¿sale? Sin embargo, pues bueno, de este grupo carbonilo, del carbono doble enlace al oxígeno, tenemos ahora este enlace a este oxígeno, un enlace simple entre carbono y oxígeno, y aquí vamos a conformar un uretano. ¿Cómo lo vamos a distinguir con la urea? Bien, vamos a tomar de referencia que, bueno, ya analizamos, ya conocimos un poquito con las amidas, poliamidas. Tenemos nuevamente este compuesto, un grupo amino enlazado a un grupo carbonilo. Tenemos esta poliamida, pero en lugar ahora de tener un oxígeno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener otro grupo amino. ¿Sale? Entonces, prácticamente, ¿qué podemos decir? ¿Cómo sería a lo mejor la nomenclatura para tratar de identificar a un uretano y a una urea? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener una amida.
vamos a tener una amida, pues que va a estar enlazada a un oxígeno. Cuando esta amida, digamos, a tomarla como referencia, esta amida está enlazada al oxígeno, vamos a tener un uretano. Y bueno, cuando esta amida está enlazada a un grupo amino, NH, nitrógeno, hidrógeno, vamos a tener una urea. Y bueno, vamos a ver los mecanismos en un momentito. Me dicen cuando pueda cambiar. ¿Listo, jóvenes? Y profe, ya estuvo. Ok, muy bien. Sí, profe. Excelente. Bien, de forma muy general, los poliuretanos ya vimos que pueden ser conformados no solamente como elastómeros, pueden ser conformados ya de acuerdo a sus aplicaciones como adhesivos, como recubrimientos, eh, pero generalmente siempre los vamos a encontrar como resinas de poliuretano, conformando por lo tal este, polímeros termoestables. Se caracterizan por tener en muchos casos cadenas entrecruzadas. En algunos otros casos van a formar una red tridimensional debido a ese efecto de entrecruzamiento. Bueno, ahorita vemos la reacción. Ese efecto ya vimos de entrecruzamiento, de generar pues una especie de red o malla tridimensional, pues va a ocasionar que el polímero no se funda o tenga una mayor rigidez, digamos, estructural, y que eso no permita que la temperatura funda a este material, haciéndolo pues con características termoestables. Aquí depende mucho del compuesto utilizado. Como ya vimos en el caso de las poliamidas, el utilizar uno u otro compuesto, si tiene más características de compuesto alifático, si tiene más características de tener anillos aromáticos, pues cambian, digamos, las propiedades físico-químicas de ese polímero. Y bueno, esto lo hace diferente a los polímeros termoplásticos. Algunos poliuretanos pueden polimerizarse irreversiblemente con el efecto del calor, con el incremento de la temperatura o presión, formando una masa muy rígida. Aquí, bueno, ya estamos cambiando las condiciones físico-químicas también para la síntesis. A lo mejor como en el caso del nylon que vimos el día de ayer, que si nosotros, bueno, ponemos atmósferas de incremento de presión, por ejemplo, pues podemos tener crecimiento de pequeños cristales en lugar de formar como tal una cadena polimérica, pues vamos a conformar pequeñas, pues partículas que se van a aglomerar conformando una estructura un tanto más, este, como formación de cristales, debido al efecto de la presión. Sintetizarse irreversiblemente, pues bueno, ya tiene que ver con el hecho de que el material ya no puede volver a su estado original, simplemente si nosotros, pues bueno, incrementamos la temperatura, propiciamos pues más calor a ese material, simplemente se va a degradar. Y esto es por sus características termoestables.
son muy rígidos, son muy duros en muchos casos los poliuretanos, pero en forma sólida, en forma de resina. Recuerden que también, bueno, podemos tener poliuretanos en forma de esponja. Cambia el tipo de fabricación, cambia la síntesis del material. Recuerden que para tener pues estructuras más en forma de esponja, pues necesitamos tener pues un precursor que forme una reacción de liberación de gas, principalmente CO2. Ese gas pues queda atrapado, digamos, en la estructura polimérica de un poliuretano o de un poliestireno, por ejemplo, que es el caso más común, el unicel, para conformar pues esta estructura, digamos, porosa, que va a absorber pues mucha agua. Recuerdan por ahí cuando vimos lo de la práctica de inmersión en diferentes soluciones, el poliuretano era uno de los polímeros, bueno, en su forma de esponja, era uno de los polímeros que absorbía una gran cantidad de agua. Bueno, eso es por su tipo de forma, ¿no? Por ser pues una esponja. Su aspecto más común es que genere espumas o esponjas. Es su aplicación, digamos, primordial. Bien, en la imagen inferior, lo que nosotros tenemos es un compuesto llamado disocianato difenilmetano. Déjenme conecto mi compu ahora, una disculpa. Listo, jóvenes. Bien, pues lo que nosotros tenemos en la parte inferior es una reacción, tenemos un compuesto, es un diisocianato difenilmetano. Diisocianato, pues tenemos dos compuestos en ambos, en la parte lateral de esta molécula, de este compuesto. Tenemos aquí el isocianato del lado izquierdo, tenemos el isocianato del lado derecho, tenemos un difenil debido a los anillos aromáticos que tenemos acoplados, enlazados de forma adyacente al isocianato. Y bueno, tenemos aquí un CH2 en la parte central. Tenemos esta estructura que es simétrica. Si se fijan, para sintetizar, pues la mayoría de los polímeros que son por condensación, en su mayoría son estructuras simétricas. Son estructuras simétricas con grupos polifuncionales para que en ambos extremos de esas cadenas o de los grupos polifuncionales pues se lleve a cabo tanto del lado derecho como del lado izquierdo el crecimiento de las cadenas o el crecimiento pues de la estructura monomérica. Si solamente pues tuviéramos un compuesto isocianato enlazado a un anillo aromático, pues eso indicaría que la estructura, el polímero solamente lo estaríamos creciendo hacia el lado derecho. De ahí que solamente, o en la mayoría de los casos, pues vamos a utilizar polímeros que tienen esta simetría. ¿Qué vamos a utilizar para sintetizar este compuesto? Vamos a utilizar etilenglicol. ¿Sale? Vamos a utilizar el etilenglicol. Tenemos un diol. Tenemos un disocianato y tenemos un diol o un alcohol. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Isocianato más un alcohol. Vamos a generar un uretano o un poliuretano. Esa sería como la fórmula o la reacción general.
En un momentito les explico el mecanismo. En la siguiente presentación viene el mecanismo de la reacción como tal. ¿Qué vamos a conformar? Vamos a conformar pues una estructura, una amina, un grupo carbonilo enlazado a un oxígeno. Vamos a generar aquí al uretano, ¿sale? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, donde teníamos los isocianatos. Vamos a conformar aquí el uretano. ¿Y cuál es la característica? Que, bueno, lo que conformaba el etilenglicol, el alcohol polifuncional, va a estar cediendo su estructura alifática a este uretano. Y va a ocurrir pues algo similar a lo que veíamos en las poliamidas. Vamos a tener una región compleja, una región que tiene uretanos, regiones que tienen, en este caso, grupos aromáticos, pero también tenemos una pequeña región lineal. Este tipo de estructura va a generar que tengamos, pues también, similar a la síntesis de las poliamidas, regiones que puedan cristalizar, regiones pues más complejas, que sea más difícil de cristalizar y que tengan propiedades distintas como de absorción de agua, etcétera, resistencia química, o resistencia al calor. Si ustedes se fijan, este compuesto es más complejo que en el caso de las poliamidas, y bueno, específicamente porque estamos utilizando un disocianato difenilmetano, ¿sale? Que es más complejo que utilizar pues una hexametilendiamina, un ácido adípico, ¿sale? Que en su mayoría estos dos, el ácido adípico y la hexametilendiamina, están conformadas por una estructura de más contenido de carbono, de forma lineal, o enlaces covalentes de carbono de forma lineal. En este caso, pues su estructura alifática es muy pequeña, para este caso específico. Vamos a ponerle aquí simplemente región alifática. Me dicen cuando pueda cambiar. Por mí ya estoy en profe. Ok. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Voy a cambiar. Bien, este es un esquema general de la reacción del isocianato y un alcohol. Y bueno, aquí más bien es un tema relacionado con un efecto que tiene el oxígeno o este grupo OH, este alcohol. Esta estructura, este alcohol, ¿cómo va a participar pues en este proceso de incorporación, digamos, al isocianato? Tenemos este alcohol, pues más bien el oxígeno de este alcohol, pues tiene
tiene estos electrones, digamos, pues disponibles para conformar otro enlace con algún otro compuesto. Recuerden que al oxígeno le gusta enlazarse con todo tipo de compuesto, ya sea orgánico, inorgánico. Es un material que tiene pues también una muy buena facilidad de reacción con otros compuestos. Y bueno, principalmente uno de estos compuestos es el carbono. ¿Qué va a ocurrir? Al momento de que pues, se genera la reacción del isocianato con el alcohol, o específicamente con el oxígeno, vamos a tener un ataque del oxígeno a este carbono y va a generar, como tenemos aquí estos dos electrones, recuerden que necesitamos dos electrones para generar pues un enlace covalente con otro compuesto, con el carbono específicamente. ¿Qué vamos a generar? Pues vamos a generar este enlace o vamos a tener la cesión, digamos, de estos dos electrones al carbono, pero el carbono recuerden que solamente puede enlazarse o puede tener más bien cuatro enlaces. En este caso tenemos dos con el nitrógeno, tenemos dos con el oxígeno, pero este carbono pues prefiere generar una reacción o enlazarse con el oxígeno. ¿Qué va a suceder? Que vamos a generar pues un enlace entre este oxígeno del alcohol con este carbono. ¿Sale? Aquí tiene una flechita de que el oxígeno más bien a través de estos dos electrones se va a enlazar con el carbono, pero como ya tenemos un enlace adicional, ¿qué es lo que va a hacer el carbono? Bueno, como tiene mayor estabilidad con el oxígeno, va a mantener estos dos enlaces con el otro oxígeno, pero va a tener que sacrificar o va a tener que romper uno aquí con este nitrógeno. ¿Sale? Vamos a tener una ruptura con este nitrógeno, ¿sale? Pero el nitrógeno, al momento de generar pues esta ruptura, fíjense qué va a suceder. Aquí tenemos dos electrones de este doble enlace. Aquí tenemos dos electrones de este doble enlace, ¿sale? Aquí tenemos dos electrones de este doble enlace. Pero como estamos cediendo dos electrones de este oxígeno, ¿sale? Pues en realidad el nitrógeno va a jalar los dos electrones, ¿sale? Va a jalar los dos electrones que conformaban este segundo enlace, ¿sale? Como este nitrógeno, de hecho, se está indicando en la siguiente figura, ¿sale? El nitrógeno se queda con esos dos electrones porque, pues, digamos que el carbono rechazó esos dos electrones para poder enlazarse con el oxígeno. ¿Y qué vamos a observar? Fíjense bien, se mantiene la estructura del grupo carboxilo, perdón, del grupo carbonilo, ¿sale? Carbono doble enlace con el oxígeno, y ahora tenemos la generación de este enlace del oxígeno del OH con el carbono, ¿sale? Es esto lo que tenemos aquí. Y el nitrógeno se queda con sus dos electrones, digamos que lo dejaron fuera de la jugada y le dijeron, pues, llévate tus electrones, ¿sale? Se queda con sus dos electrones, pero ahora este hidrógeno, pues digamos, queda volando, podríamos decir, en la reacción, ¿no? Quedaría como un grupo, como una especie de átomo colgante, porque bueno, aquí ya se generó esta reacción entre el carbono y los dos oxígenos, pero como el nitrógeno tiene dos electrones, pues el hidrógeno va a tener una mayor afinidad de pues enlazarse o generar un enlace con este nitrógeno. ¿Qué ocurre? Que ahora se va a generar una ruptura del enlace entre el oxígeno y entre el hidrógeno que conformaban el alcohol, ¿sale? Vamos a generar esta ruptura, queda libre el hidrógeno y ahora se va a conformar un NH, se va a conformar pues un grupo amino, ¿sale? Derivado del alcohol o del hidrógeno del alcohol, y vamos a tener ahora este compuesto derivado del grupo carbonilo, donde el oxígeno pues se va a quedar, el oxígeno del alcohol se va a quedar enlazado, va a generar un enlace simple con el carbono, y bueno, el hidrógeno del carbono, perdón, del alcohol, va a generar pues un enlace con el nitrógeno.
generando en su conjunto pues un uretano. Punto importante, aquí depende mucho del compuesto utilizado. En algunos casos podemos tener como compuesto adicional o como compuesto bueno, derivado del proceso de condensación, podamos tener agua. Específicamente aquí no podemos observar ese tipo de comportamiento, pero depende mucho del tipo de compuesto también utilizado para generar ese efecto de condensación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, Juan? Creo que no, profe, creo que todo bien hasta ahorita. Ok, muy bien, jóvenes. Son las 12:57. Si no tienen alguna duda o comentario, dejamos aquí la clase y nos vemos el día lunes. Continuamos con los... Sí, dime, te escucho. Ay, disculpe, le había mandado un mensaje como a las 11 y algo por una cuestión de que tuve que asistir al TEC y no sé si haya pasado la lista descargándola como nos había comentado que lo iba a hacer. Sí, yo creo que voy a descargar la lista, no pasa lista, voy a descargar la lista para ver, contabilizar su asistencia. Ok, sí, gracias. Que me pude conectar como 20 minutos después. Ok, bueno, aquí con el mensaje que me dejaste, ahorita lo checo y ya te pongo tu asistencia. Gracias. De nada. Muy bien, jóvenes, pues entonces nos vemos el día lunes. Que tengan bonita tarde y bonito fin de semana. Igualmente, profe, Igualmente que muchas esté bien. gracias. Descansen, nos vemos. No se mojen. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.